Estaba sentado en mi escritorio, mirando un estado de cuenta bancaria que decía que valía millones, cuando sonó el timbre y mi pasado volvió a entrar en mi vida. Mi nombre es María. Tengo 28 años. Y hace apenas unas semanas, mi tía Carmen, la mujer que me crió, me dejó todo lo que había construido: su mansión de estilo artesanal en el barrio de Salamanca en Madrid, su imperio de decoración del hogar ecológica, y una fortuna que aún no puedo asimilar. Todavía estaba conmocionada por su funeral, mi corazón apesadumbrado por el duelo, cuando mis padres, personas que no había visto desde que me abandonaron a los 13 años, entraron en la oficina del abogado como si solo hubieran salido a tomar un café. La sonrisa de mi madre era demasiado brillante, como si estuviera audicionando para un papel cuyas líneas había olvidado. María, cariño, dijo, somos tu familia. Mi padre asintió, sus ojos desviándose hacia la carpeta del abogado. Fue entonces cuando Antonio, el abogado de tía Carmen, entró, y sus rostros se congelaron como si hubieran visto un fantasma. Déjame llevarte al principio de todo. Al crecer, la vida se sentía como una polaroid acogedora, borrosa en los bordes, pero cálida en el centro. Vivíamos en un pequeño apartamento en un barrio obrero de Madrid, del tipo con aceras agrietadas y tiendas de esquina que vendían caramelos por céntimos. Mi padre era vendedor de coches, siempre alisando su corbata antes de ir al concesionario, prometiéndome que un día traería a casa un coche deportivo. Mi madre enseñaba cuarto grado, su risa llenaba nuestra pequeña cocina mientras corregía trabajos con una taza de té de manzanilla. No éramos ricos, pero teníamos rituales que nos hacían sentir como si lo fuéramos. Noches de pizza los viernes con un VHS alquilado, picnics de verano junto al lago de El Retiro, y mañanas de Navidad donde quemábamos tortitas y nos reíamos por ello. Yo era su sombra, siguiéndolos con la confianza ciega de una niña de que siempre estarían ahí, pero incluso entonces, había grietas que era demasiado joven para nombrar. Mi padre comenzó a quedarse fuera hasta tarde, regresando con los ojos rojos por algo más que largas horas. Escuchaba la voz de mi madre a través de la puerta del dormitorio, aguda y suplicante, preguntando por qué la cuenta bancaria siempre estaba vacía. Ella también comenzó a alejarse, su risa se desvanecía, sus ojos distantes, como si estuviera mirando una vida que no era la suya. Tenía 13 años cuando desaparecieron. Una fría mañana de otoño, desperté en un apartamento demasiado silencioso, su dormitorio despojado, excepto por una nota en la letra cursiva de mi madre: María, no podemos hacer esto más. Tu tía Carmen cuidará de ti. Lo sentimos. 16 palabras que destrozaron mi mundo. Me senté en el sofá, aferrándome a esa nota, esperando una llamada que nunca llegó, mientras la vida que conocía se escurría como arena entre mis dedos. Los días después de que mis padres se fueran se sintieron como vivir en una casa sin paredes. Guardé su nota bajo mi almohada, releyéndola como si pudiera explicar por qué no fui suficiente para retenerlos. El casero golpeaba la puerta, su voz áspera sobre el alquiler impago, y yo mentía, diciendo que volverían pronto, aterrorizada de que llamara a alguien para llevarme. Al tercer día, el hambre me roía el estómago. Los cereales eran lo único que me quedaba, y el miedo finalmente ganó. Le conté a mi consejera escolar, quien trajo a una trabajadora social llamada señora López. Su voz suave y manos firmes se sintieron como lo primero seguro en días. Ella localizó a tía Carmen, la hermana mayor de mi padre, que vivía al otro lado del país en un mundo que no podía imaginar. Cuando Carmen llegó, fue una fuerza, alta, cabello plateado recogido con firmeza, su abrigo azul marino impecable contra las paredes descascaradas de nuestro apartamento. Empaca lo que importa, dijo, su tono cortante pero no cruel. Llené una mochila con ropa, mi copia gastada de El Jardín Secreto, y una foto de mí y mis padres en una feria en Toledo, sus sonrisas congeladas en un momento en el que ya no podía confiar. El viaje a su casa fue silencioso, el zumbido de su elegante coche el único sonido mientras el horizonte gris de Madrid se desvanecía detrás de nosotros. Seguía robándole miradas, preguntándome si siquiera me quería o si solo era un deber que no podía rechazar. La casa de Carmen era una obra maestra artesanal, toda de madera cálida y vitrales, situada en una calle tranquila de Salamanca. Mi dormitorio tenía vistas al río Manzanares, el agua brillando como si se burlara de mi caos. Carmen estableció reglas como un general dando órdenes: desayuno a las 7, nada de zapatos dentro, tarea en el escritorio, no en la cama.
Me rebelé al principio, dejando platos en el fregadero o saltándome las clases de piano que insistió en que tomara, esperando a medias que me enviara lejos antes de que pudiera encariñarme. Pero ella nunca vaciló. Cuando dormía demasiado, cerraba la cocina sin decir palabra. Cuando reprobé un examen de historia, me sentó con un tutor, sus ojos diciendo que creía que podía hacerlo mejor, incluso cuando yo no lo creía. Lentamente, comencé a verla no como una extraña, sino como un salvavidas. Una noche, la encontré en el jardín, podando rosas bajo la luz de la luna. «Eres más fuerte de lo que piensas, María», dijo, entregándome una flor. Fue la primera vez que sentí que me veía, no solo a la niña que tenía que arreglar. Pero incluso cuando me adapté a su mundo, el dolor por mis padres persistía. Me quedaba despierta, imaginándolos entrando por la puerta, disculpándose, explicando que todo fue un error. Esa esperanza me mantenía atada a un pasado que dolía más cada vez que lo alcanzaba. Vivir con Carmen era como aprender un nuevo idioma, estructurado, preciso, pero rico una vez que lo entendías. Ella había construido su cadena de decoración del hogar, Hogar Verde Diseños, desde una sola tienda hasta un imperio regional, y esperaba que igualara su empuje. A los 15, me inscribió en la Academia Complutense, una escuela privada donde los chicos conducían coches más lujosos que mi antiguo apartamento. Me sentía como una impostora, mi mochila de segunda mano chocando con sus etiquetas de diseño. Luché con cálculo y literatura, quedándome despierta pasada la medianoche para ponerme al día, la lámpara de mi escritorio ardiendo mientras luchaba por demostrar que pertenecía. Carmen no me mimaba. «No estás aquí para mezclarte», decía. «Estás aquí para destacar». Sus palabras eran duras, pero encendieron un fuego en mí. Para la graduación de secundaria, había luchado hasta llegar al cuadro de honor, ganando una beca para la Universidad Complutense de Madrid. Carmen me empujó hacia los negocios, diciendo que me daría opciones que mis padres nunca tuvieron. Peleamos cuando quise estudiar arte en su lugar. Lo llamó un pasatiempo, no una carrera. Pero compartió una historia que me dejó helada. «Tu padre podría haber sido cualquier cosa», dijo una noche, su voz más suave de lo habitual. Tenía una mente para los números, pero nadie le dio un camino. Se volcó a las cartas en su lugar. «No dejaré que repitas eso». Por primera vez, la vi no solo como mi tutora, sino como alguien luchando por reescribir la historia de mi familia. La universidad fue donde encontré mi ritmo. Me especialicé en negocios, pero tomé diseño como asignatura secundaria, mezclando el pragmatismo de Carmen con mi creatividad. En los veranos, hice prácticas en Hogar Verde, aprendiendo a encantar a proveedores y detectar tendencias del mercado. Carmen comenzó a confiarme responsabilidades reales, rediseñar vitrinas de tiendas, presentar campañas de marketing. Nuestras llamadas de los domingos se volvieron menos sobre reglas y más sobre ideas, su risa seca colándose cuando presentaba algo audaz. Cuando me gradué, me ofreció un trabajo como directora de marketing. «Te lo has ganado», dijo, su apretón de manos firme, pero sus ojos cálidos. Por primera vez, me sentí como su igual. Luego, hace 2 años, Carmen enfermó. «Cáncer de páncreas», dijo el doctor, y avanzó rápido. La vi luchar con la misma determinación que siempre tuvo, trabajando hasta que no pudo más. Me hice cargo, programando sus tratamientos, cocinando comidas que apenas probaba, leyendo contratos en voz alta cuando sus ojos se cansaban demasiado. Una noche, mientras le ponía una manta, me tomó la mano. «Tú eres mi legado, María», susurró. «No dejes que nadie te lo quite». Murió unos meses después, y la casa se sintió como un museo de su ausencia, cada crujido de las tablas del suelo un recordatorio de que se había ido. 3 semanas después del funeral de Carmen, recibí una carta de Antonio, su abogado, convocándome a su oficina en Madrid para la lectura del testamento. Esperaba una reunión tranquila, tal vez con algunos empleados de Carmen. En cambio, entré en una sala que me robó el aire. Mis padres estaban allí, mayores pero inconfundibles, la figura de mi padre más pesada, su cabello gris, el rostro de mi madre afilado, su sonrisa forzada. «María», dijo mi padre, su voz demasiado cálida, «te has convertido en toda una mujer». Mi madre intentó abrazarme, un abrazo que no pude devolver, su perfume asfixiándome con recuerdos que había enterrado. Antonio comenzó a leer el testamento. «Carmen me dejó todo»,
la casa, el negocio, millones en activos. Los ojos de mis padres se iluminaron, y sentí un escalofrío. Esto es mucho para alguien de tu edad, dijo mi madre, su mano sobre la mía como si fuéramos cercanas. Como tus padres, podemos guiarte. Mi padre intervino, casual pero calculador, legalmente, seguimos siendo tus tutores, ya que Carmen solo tenía custodia temporal. Mi estómago se hundió. No habían venido por mí. Habían venido por el dinero. Antes de que pudiera hablar, Antonio intervino. Hay un malentendido aquí, dijo, su voz firme mientras abría una carpeta. Carmen adoptó a María cuando tenía 16 años. Ha sido su hija legal por más de una década. Deslizó los papeles de adopción sobre el escritorio, y mi mundo se inclinó. Carmen nunca me lo había dicho. Los rostros de mis padres se derrumbaron, pero mi padre se recuperó rápido. Nunca estuvimos de acuerdo con eso, espetó. Esos papeles son falsos. Antonio no se inmutó. Sacó otra carpeta, fotos, informes, grabaciones. Carmen contrató investigadores para seguirles la pista después de que dejaron a María. Estaban en Málaga, apostando, trabajando en empleos esporádicos. Firmaron la renuncia a sus derechos por 15.000 euros de un hombre llamado Miguel Vargas. Mi madre jadeó, pero la mandíbula de mi padre se tensó. Antonio me entregó una carta con la letra de Carmen. La leí en voz alta, mi voz temblando, pero fortaleciéndose con cada palabra. Mi querida María, si estás leyendo esto, tus padres han venido por tu herencia. Intentaron extorsionarme años atrás. 15.000 euros para no pelear por ti, más después por sus deudas. Te protegí entonces, y te protejo ahora. La sala estaba en silencio, salvo por los sollozos silenciosos de mi madre. Te han lavado el cerebro, dijo mi padre, pero su voz carecía de convicción. Me puse de pie, aferrándome a la carta. Carmen fue mi madre, dije. Ella apareció cuando ustedes no lo hicieron. No pueden volver ahora. Antonio añadió, cualquier desafío legal activará una cláusula que transfiere la herencia a una organización benéfica para niños abandonados. No obtendrían nada. Su abogado, Diego, susurró urgentemente a mi padre, quien salió furioso, mi madre siguiéndolo, suplicándome que lo reconsiderara. Esa noche, aparecieron en mi casa, golpeando la puerta. Los dejé entrar, no porque quisiera, sino porque necesitaba terminar con esto. Somos tu familia, lloró mi madre, sus ojos recorriendo la escalera de caoba. Mi padre intentó un enfoque más suave. Estábamos enfermos, María, depresión, adicción. Pensamos que Carmen te daría una vida mejor. Los interrumpí. Sabían dónde estaba durante 15 años. Llamaron a servicios sociales, preguntaron, pero nunca se contactaron. Ahora están aquí por un testamento. Señalé una cámara en la esquina. Carmen grabó cada llamada que le hicieron, cada demanda de dinero. ¿Pensaron que me dejaría indefensa? El rostro de mi padre se torció. Ella te robó de nosotros, gritó. Ese dinero también era de nuestra familia. Me acerqué, mi voz baja. Carmen construyó esto. Ustedes no construyeron nada más que excusas. Las luces de un coche patrulla destellaron afuera. Antonio había organizado seguridad. Váyanse, dije, o la policía los hará irse. Se fueron, las últimas palabras de mi madre, te arrepentirás de esto, María, colgando en el aire como un mal sueño. Las semanas después de ese enfrentamiento fueron una mezcla de duelo y claridad. Me senté en el estudio de Carmen, ahora mío, rodeada de sus archivos y el peso de su amor. En un cajón cerrado, encontré una caja con mis viejas boletas de calificaciones, una foto mía en la graduación de Complutense, y una nota en su letra afilada. María, te amo no porque tuviera que hacerlo, sino porque eres tú. Te adopté para hacerte mía, no para quitártela a nadie. Sé fuerte, mamá. Esa palabra, mamá, me rompió. Lloré por la madre que había perdido, no por los que me dejaron. Presenté la orden de alejamiento, y Antonio se aseguró de que se cumpliera. Mis padres lo intentaron una última vez, enviando una carta a un periódico local con mentiras sobre Carmen, pero el editor, su viejo amigo, lo detuvo. Regresaron a Málaga, sus amenazas vacías.
Comencé a remodelar la casa para que se sintiera mía, pintando las paredes de azul suave, cambiando cortinas pesadas por otras de lino que dejaban entrar la luz. Pero mantuve el jardín de Carmen intacto, sus rosas floreciendo como si ella aún estuviera allí, podándolas bajo la luz de la luna. Hogar Verde Diseños creció bajo mi liderazgo. Lancé una tienda en línea, algo que Carmen había resistido, y abrí una nueva ubicación en Barcelona. El personal veía en mí a ella, su enfoque, su justicia, y se sentía como llevarla adelante. Pero el verdadero legado fue la Fundación Carmen Torres. Invertí parte de la herencia en ella, creando un refugio para niños como yo, abandonados, a la deriva, necesitando que alguien apareciera. Ofrecemos becas, terapia y mentoría, ayudándolos a construir vidas no definidas por quienes los dejaron. La señora Aurora, la ama de llaves de Carmen, se convirtió en una constante silenciosa, compartiendo historias con un café sobre los primeros días de Carmen, cómo se quedó despierta hasta tarde aprendiendo contabilidad para salvar su primera tienda, cómo entró en pánico antes de que yo llegara, pero leyó libros de crianza de todos modos. Antonio, mi padrino, comenzó a unirse a mí para las cenas de los domingos, sus consejos agudos pero amables, como los de Carmen. La terapia con la doctora García me ayudó a desenredar el nudo del regreso de mis padres. No necesita su disculpa para seguir adelante, dijo. Has construido una vida más grande que sus errores. Una carta de mi madre llegó hace unos meses, sin demandas, solo arrepentimiento. Está en mi escritorio, sin abrir, pero no la he tirado. Tal vez un día la lea, pero aún no. Por ahora, estoy aprendiendo a amar la vida que Carmen me dio. El fin de semana pasado, visité su tumba, colocando dalias en la piedra donde está grabado madre. Le conté sobre la fundación, el negocio, la persona en la que me estoy convirtiendo. Me mostraste lo que significa la familia, susurré, gracias a todos los que están viendo. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete para más viajes de la vida real. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que la familia no es solo sangre, son las personas que se quedan. Gracias, y nos veremos en el próximo.